Hola, hola, hola. Ya, buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Sí, Inge, se escucha. Ya, comenzamos entonces. Hoy vamos a llevar la materia de manera virtual y vamos a tocar el tema Kirchhoff. Y luego avanzamos potencia, ¿ya? Y con eso terminamos. Vean, ¿en qué consiste Kirchhoff? Ustedes saben que Kirchhoff era una persona que ha hecho esta ley, ¿no? Y como les decía al principio de clases, que tenemos muchos métodos para resolver un ejercicio y esto es otro método también para resolver ejercicios. Entonces, aquí tenemos dos mallas. ¿Qué son mallas? Como su nombre dice, malla, en alguna manecilla desde el ojo, ¿no? Mallas. ¿Qué es un nodo? Es un punto donde se concentran las corrientes, ¿no? Puede haber nodos siempre y cuando haya tres ramas. Las ramas son las conexiones que circulan las corrientes, ¿ya? Entonces, tres conceptos, rama, nodo y malla, ¿ya? Entonces, con todo esto, avancemos. Aquí tengo un ejemplo. Vean, aquí tenemos dos mallas y dos nodos. Nodo A, nodo B, malla A, malla B, pues, ¿no? Entonces, matemáticamente, si tiene dos nodos, vamos a analizar el nodo A, donde ingresa, todo lo que ingresa tiene que salir. Entonces, ven que IR1 está ingresando, ¿ve? IR3 está saliendo, IR2 está saliendo. Entonces, por eso que aquí decimos que IR1 es igual a IR2 y IR3, ¿sí? Eso nos dice la ley de Kirchhoff de corrientes. Hay dos leyes, de corrientes y de voltajes. O también se conoce primera ley de Kirchhoff, que es de corrientes, y la segunda ley de Kirchhoff, que es de voltajes. En esta primera ley de corriente analizamos nodos, ¿ya? No se olviden que todo lo que ingresa va a salir con respecto a un nodo. Ahora, ¿qué nos dice la segunda ley? O también ley de tensión o de voltaje de Kirchhoff. Nos dice que si yo tengo una malla, nos dice que toda la sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria en las caídas en las resistencias. Entonces, voltaje total va a ser igual, dice, la sumatoria en las caídas de voltajes en cada resistencia. Entonces, voltaje total es igual a IR1 por su corriente. Sabemos que la corriente en serie son iguales. IR2 por su corriente, IR3 por su corriente, ¿no? Otra forma para entender los signos de voltajes. El voltaje, ¿por qué es más aquí?
porque está yendo de menos a más la corriente. Si iba a ir de más a menos, iba a ser negativo, ¿ya? Negativo iba a ser. Si tengo aquí un puntero, entonces esta parte del signo es positivo porque está yendo de menos a más la corriente. La corriente está en este sentido, ¿no ve? Por eso es positivo. Si fuera lo contrario, sería negativo. Con esas dos leyes que conociendo ya podemos resolver un ejercicio. ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí de estas dos leyes? Se está grabando la clase, así que pueden estar más tranquilos. ¿No hay preguntas hasta aquí de estas dos leyes de Kirchhoff? Algunos ya llevan física 3, ¿no? Física 2. Ya, entonces continuaremos. Ya, aquí tenemos un ejemplo, un análisis de tensión de mallas y corrientes. Ahora, algo también que me olvidaba decirlo es que las corrientes, las manecillas siempre se deben hacerse en sentido de la corriente. Vean, aquí está esta parte. Dice horario al sentido de las manecillas del reloj. Siempre se debe hacerse en este sentido. Vean, en este sentido, sí, manecillas del reloj. ¿Cómo gira el reloj? ¿No ve así? ¿No ve? Entonces dice, en ese sentido tenemos que hacer la corriente que circule. Ya, con esa aclaración, ahora sí, vamos a la siguiente. Entonces aquí tenemos eso. ¿Por qué estoy colocando en este sentido? Porque es la manecilla desde el ojo. El otro igual, en este sentido. ¿Ya? Entonces vean, se analiza por mallas. Aquí dice malla uno. Colocamos malla uno. Y vean, está yendo de menos a más. Entonces yo voy a colocar positivo. Entonces, por segunda ley de Kirchhoff nos dice que el sumatorio de voltajes es igual a la caída en las resistencias. Si puede ver aquí otro voltaje más, que hubiera así un voltaje, puede ser, digamos, a propósito, pues negativo así, que vaya así y así y así. Digo que esto es positivo y esto es negativo. Entonces ahí va a ser, a ver, ¿qué me dice? Este voltaje B, BX, voy a decir, va a ser positivo o negativo, si tuviera ahí un voltaje más. Hola, 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 ¿alguien? Va a ser negativo porque está yendo de menos a más, ¿ya? Va a ser negativo. Pero como en este caso no existe eso, lo vamos a borrar. Ya. Y entonces, malla uno analizo. Solamente un voltaje. Si hubiera un voltaje más, tendría que sumar aquí más Bx, como dice, o si era menos Bx, sería, ¿no? Aquí tiene que ser Bx, ¿ya? Pero en este caso no lo tengo, no considero solamente un voltaje. Entonces, solamente hay un voltaje en donde cae en cada resistencia, aquí ven, R1, su corriente I1. Aquí circula una corriente I1, como nos muestra aquí. Aquí está I1. Tal vez no está bien claro, estoy volviendo a escribir. Control Z, a ver, la goma.
Está un poquito mal. Ya. Listo. La corriente está en ese sentido, ¿ya? En este sentido. Aquí va a ser I2, ¿no ve? I2, I2, I2. Entonces, aquí hay un problema. En la resistencia 2. ¿Por qué? Porque la resistencia 2 comparte dos corrientes, ¿no ve? Corriente I1, corriente I2. Entonces, se dice que tiene que ir primeramente la malla que estoy analizando, malla 1, menos del vecino. El vecino es I2, ¿no ve? Y R3 por I1 también, ¿no ve? Todo se mantiene. Ahora analizo malla 2. Malla 2 de la misma forma. Aquí no tengo voltajes, ¿no ven? Por eso que coloco cero aquí. Sigo aplicando esta ley de Kirchhoff, que es la segunda, o también ley de voltajes también se llama, ¿no? De Kirchhoff. Entonces, tengo R2 que está circulando dos corrientes. Es el problema. Entonces, la malla que estoy analizando, que es I2, menos del vecino. Malla 1, ¿no? Corriente 1. Listo. R4 por I2, porque estoy analizando la corriente. Aquí está R4, ¿no? Aquí está R5, aquí está R5 por I2 y R6 por I2, ¿no? Listo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver cómo he hecho este ejercicio, porque todos los ejercicios vamos a resolverlo de esta forma. ¿Se entiende? Ujú. Ya, gracias. Pasamos entonces. Ya, resolvemos ahora este ejercicio. Ven, este ejercicio nos dice en el circuito de la figura hallar las corrientes totales, nos dice. También nos dice que hallemos los voltajes aplicando la ley de Kirchhoff. En el examen puede deciros por ley de Kirchhoff, ya están fritos. Tiene que ser ley de Kirchhoff, ¿no ve? Se tiene que resolver por ley de Ohm o división de corrientes. Este se puede, claro, pero nos pide por Kirchhoff. Entonces, manos a la obra. Entonces, aquí vean, hago corrientes que circulen en sentido de las manecillas del reloj. Si tuviera otra malla más de la misma forma, sentido de manecillas del reloj, las corrientes. Y bautizo. Malla 1, malla 2. Luego aplico la segunda ley de Kirchhoff. Segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué me dice? Sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de voltajes en cada resistencia. Y el voltaje es corriente por resistencia. Entonces, malla 1 analizo. Está malla 1. Me dice voltaje total R1, que es 1.1 cas por su corriente. I2 es el problema. Aquí está. I2, corriente que analizo menos del vecino. I3, que está por I1. Malla 2 igual. Tengo cero voltaje. R2 es el problema, pero hago la corriente 2 que estoy analizando menos del vecino que es I1. Y R4 por I2, R5 por I2. ¿Eh? R5, ¿Todo? R4. ¿Ya has tomado el predicado? ¿Ya has tomado? ¿Ya has copiado esa parte del predicado? Sus micrófonos, por favor. Almorzar. Sus micrófonos. Vamos a mutear entonces. Ah, ya la muteo. Ya se ha muteado solito. Ya. Entonces, ya he hecho malla 1, malla 2 analizado. Ahora, ¿qué hago? Reemplazo los datos. Reemplazo los datos. Vean. Aquí es igual voltaje, es 9 voltios. La corriente IR1 es 1.1, reemplazo los datos en cada uno. No tengo corrientes, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. La pregunta es, ¿se puede resolver? Sí.
Aquí no tengo voltajes. Ven, no lo he puesto, pero aquí ya lo coloco 9 voltios, ¿no ve? Entonces ustedes pueden resolver por cualquier método. Método de igualación, método de reducción es lo que voy a utilizar. Pueden utilizar determinantes, matrices, ¿no ve? Eso ya es indiferente. Entonces, una vez que reemplazan los valores, van a ordenar términos semejantes, que va a ser I1 y 2, y vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿vean? I1 y 2 nomás. Y yo voy a hacer por reducción, os he dicho, ¿no ve? Entonces, por eso que aquí le he multiplicado por 1.1, ¿no ve? Vean, a ver aquí, le he multiplicado 4.5, abajo 2.7. ¿Para qué? Para que pueda tener una ecuación así. Puede tener 14.58 más menos, se simplifica, y aquí puede encontrar I1. Encuentro I1, puedo encontrar I2. ¿En cuál ecuación? En cualquiera de las ecuaciones. Como ya tengo I1, puedo encontrar I2. Pero antes de encontrar I1, yo sé que esta corriente es igual a la corriente de la resistencia 1 y a la corriente de la resistencia 3. Es lo que estoy aclarando en esta parte, ¿no ve? De la ecuación 2 dice, o puede ser también de la ecuación 1, que es este, de aquí. De la ecuación 2, si quieren, aquí está. Pueden ustedes encontrar I2. Ahí está I2. Una vez que encuentran I2, I2 es igual a ¿qué? A la corriente R4 y a la corriente 5, porque están en serie, ¿no? ¿Listo? Ahora, ¿cómo encuentro la corriente 3 que circula por la resistencia 2? Como les decía, en la resistencia 2 circulan dos corrientes, I1 y 2, pero yo no puedo encontrar por la ley de voltajes. Utilizo la ley de corrientes, de nodos. La corriente que está entrando, I1, y la corriente que sale es I2. I3 va a salir. Entonces, vean, I1 es igual a I2 y 3. Despejo I3 porque tengo I1 y 2 que ya he encontrado anteriormente. Corrientes que ingresan es igual a los que salen. Y reemplazo I1 y 2, tengo ya I3. Ese I3 es lo mismo que la corriente en la resistencia 2. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Entonces seguimos. Para hallar la tensión en las resistencias, ya puedo aplicar ley de voltajes, ¿no ve? Se puede por ley de Kirchhoff, pero para no complicar más, no podemos hacer por ley de voltajes. Ley de Ohm, ¿no? Porque tengo ya sus corrientes y tengo sus resistencias. Puedo encontrar voltajes por la ley de Ohm. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿No hay preguntas? Hola, hola. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. No, Inge, no. ¿Qué lugar no se entendió? A ver, aquí un chat. Leamos. No, Inge, dice, no hay pregunta entonces. ¿Alguien tal vez, según Luis Fernando, dice que no tiene dudas? Otros, a ver, alguien. ¿Alguien dudas, preguntas? Aquí hay otro chat que llegó que dice, todo claro, Inge, dice Edgar Jiménez. Ah, está Jiménez presente. Ya. Dudas, preguntas, no hay. Está bien explicado le he sacado del libro, le he tratado de modificar algunas cosas para que sea más entendible. En el libro lo resuelve también de otra forma,
igual es ley de Kirchhoff, pero un poco aplicando para encontrar voltajes más. Por ley de Kirchhoff se pueden encontrar voltajes más, pero no quisiera llegar a tanto, porque ya ustedes ya lo conocen. Solamente hasta corrientes vamos a encontrar, ¿ya? Pasamos a la tarea. Los que han resuelto la tarea, bien. Los que no, me mandan más tarde, ¿ya? Ya. Entonces, como les decía, aquí tenemos ya tres mallas. Unos dirán, qué complicado ya, nos arruinaste la vida. Pero es de la misma forma. Damos sentido de la corriente en la mano derecha, ¿ven? Ambos, cada malla. Y aplicamos la segunda ley de Kirchhoff para cada malla. En esta primera malla tengo un voltaje y tengo sus resistencias. Y siempre, como les decía, lo que está al medio de la resistencia, repartimos la corriente que analizo menos del vecino. Y tengo I3, perdón, tengo, sí, R3 y 1, ¿no ve? Ya está resuelto. Ecuación 1 puedo llamar. Malla 2 igual. En malla 2 no tengo voltaje, por eso es 0 aquí. Y tengo dos resistencias que están circulando, pero compartiendo corriente, ¿ven? I2 y R2 y R3, 5. Entonces, siempre les decía, la malla que analizo que es I2 menos del vecino. La malla que analizo I2 menos del vecino, que es I3, ¿no? Y ordeno y le llamo ecuación 2, puedo llamar. En malla 3 igual no tengo voltaje, tengo una resistencia que está compartiendo, que es R5. Este R5 que está compartiendo dos corrientes, voy a decir que es la malla, la corriente I3 menos del vecino, que es la malla 2, I2, ¿no? Y lo demás siempre va a ser I3, ¿no? I3, I3, 3. Ordeno lo puedo llamar la ecuación 3. Entonces, ordenando los 3, tendría estas tres ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Formando sistema de ecuaciones, voy a tener esto. Vean que tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Estos jóvenes ya hay calculadoras que resuelven esto, ¿ya? Si no tuvieran calculadora, tendrían que resolver ecuación 1 con ecuación 2 primero. Hallamos una ecuación, después ecuación 1 con ecuación 3, otra ecuación, tenía que resolver así, ¿no? Por reducción. Pero como les decía, ya hay calculadoras que resuelven sistema de ecuaciones, ¿ve? O determinante sería más fácil hacer esto, ¿no? Porque por reducción complicados, igualación también complicado. Una vez que aplican determinantes o a la calculadora van a tener las corrientes, ¿ven? Y 1, y 2, y 3. ¿Y cómo encuentro las corrientes que están compartiendo corriente? Aquí ven, y 2, y 5. Por la ley de Kirchhoff de corrientes, que es la primera, que me dice todo lo que ingresa sale, vean. Las corrientes sentido estoy manteniendo, manecillas del reloj, solamente estoy haciendo bajantes de los nodos, las corrientes, IR2 y IR5. Entonces, en el nodo A, en este nodo, tengo que ingresa I1, sale I2 y IR2, ¿no? Reemplazo, porque tengo I1 que he encontrado anteriormente, I2 también he encontrado anteriormente, ya tengo IR2, que es 0.734 miliamperios. Ahora en el nodo B, igual, estoy hecho más antes el nodo A, ahora nodo B que está aquí, de la misma forma, tengo corriente I2, corriente 3 y que está saliendo IR5, ¿está bien? Despejo IR5, reemplazo I2 y IR3 que he encontrado anteriormente, aquí, y puedo encontrar IR5, que es 0.193 miliamperios. Y ya tengo, porque solamente me pide encontrar las intensidades de corriente, me dice, ¿no? Por intensidades de corriente. Ya he encontrado, no me pide voltajes, así que entonces ahí lo dejo. ¿Alguna pregunta?
¿Se entiende? ¿No hay dudas? ¿Dudas? Hola, hola, hola. A ver, aquí dice un mensaje, un chat. Ninguna pregunta dice. ¿Está bien? Ya, entonces seguimos. ¿Alguien más tal vez preguntas? Sigo entonces. Ya, esta es la tarea que ustedes tienen que resolverlo. Está más simple. Vean que hemos hecho por divisor de corriente, ¿se acuerdan, no? Hemos hecho por ley de Ohm. Y ahora nos pide por Kirchhoff, vean. Tiene que salir la misma respuesta, ¿no? Entonces, es la tarea. Ya, preguntas, jóvenes. ¿Dudas, preguntas? Hemos terminado la ley de Kirchhoff. Es cortito, lo he hecho lo más dinámico posible para que no se abusen. Está bien detallado este PDF que les he mandado. Todos los ejercicios se resuelven así. ¿No hay preguntas? A ver, alguien que diga algo para que pueda continuar. ¿No hay preguntas? Henry Cachay, ninguna injerencia. Muy bien, ya. Ya para terminar, jóvenes, vamos a cerrar con el tema de... ¿Dónde está? Listo. Con lo que es potencia, ¿ya? Potencia vamos a llevar ahora. ¿Alguien sabe qué es potencia? Ya. Potencia. Les mando enseguida esta presentación y con esto vamos a terminar. Potencia en DC, ¿ya? Porque otra cosa es potencia en alterna, ¿ya? Cuidado, no es lo mismo. Vamos a ver nosotros potencia en corriente continua. ¿Qué me dice la potencia? Que es trabajo sobre un determinado tiempo. También trabajo se dice que es carga por voltaje. Y de ahí tenemos que voltaje, carga sobre tiempo es corriente. Y de ahí tengo que la potencia es voltaje por corriente. Todo equipo electrónico basado en funcionamiento en su potencia. Se basa en su potencia. Cuando nosotros vamos a comprar, nos dice algún familiar, ayúdame tú que conoces algo de electrónica, ayúdame a comprar un equipo. Entonces nosotros no vamos a ver el color, ¿no ve? Vamos a ver la potencia. Una fuente de poder, por ejemplo, mientras más potencia tenga, es más gasto de energía, ¿no ve? Entonces tenemos que ver eso. Y la potencia se mide en watts. Watts. Se pronuncia watts, no es de inglés watts, que es cuál, ¿no ve? Watts. Sí. Watts. O también van a escuchar o ver que solamente se coloca W. La unidad de la potencia es W. Si tengo voltaje, que es voltaje por amperio, me da watts. Ya, todo, aquí es la potencia entregada, es la entrega de una potencia eléctrica debe ser lo que consume la carga eléctrica, ¿no? Las resistencias
A ellos se le va a entregar la potencia. ¿Quién va a dar? Va a darles una fuente, una fuente de poder. A eso se le llama potencia entrada. ¿Está bien? Potencia entregada. Y la potencia entregada y la potencia consumida deben ser iguales. Aquí están las unidades. Entonces aquí tenemos, a partir de esta potencia, nosotros podemos tener las demás fórmulas. Por ejemplo, si la del voltaje es I por R, reemplazo aquí en vez de voltaje I por R, I por I cuadrado. ¿Ve? Entonces, puede ser también esta fórmula, ¿no? Ya tengo otra. Pero si yo reemplazo I por voltaje sobre resistencia, voy a tener que el voltaje también, la potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces, así tengo esas tres fórmulas. Resumiendo, tendría estas tres fórmulas. De la primera ha salido las demás dos, ¿no? Ya. Ahora aquí, jóvenes, vean, tengo un ejemplo. Este ejemplo tal vez un poquito la teoría estaba un poquito eh, no entendible porque había tal vez muchos textos. Aquí este ejemplo va a estar bien claro. Vean, dice, en el circuito de la figura hallar la potencia, dice, entregada por la fuente y la potencia consumida. Entonces sabemos que potencia entregada es igual a potencia consumida. Listo. Entonces, en este ejemplo, ya está. Tengo, ya he encontrado supuestamente por ley de tensión, por ley de Kirchhoff o Ohm o divisor de corrientes, ya tengo los voltajes y los corrientes en cada resistencia. Pero en el examen puede que no les dé, ¿no? Tienen que encontrar. Pero aquí ya tengo, ¿ya? Ya tengo. Lo que quiero verificar, dice que me pide encontrar aquí, encuentro la potencia entregada y la potencia consumida. Entonces, potencia entregada, ¿quién entrega? La fuente. Entonces, aquí es igual, voltaje, que es 9 voltios por la corriente. La corriente total, ¿cuánto es? Ya he encontrado. Ustedes van a hacer resistencia equivalente y van a tener la corriente que es 2.81. ¿Está bien? 2.81. Y tengo la potencia que entrega la tensión, la fuente. Ahora, yo tengo que encontrar la potencia en cada resistencia, pero vean, como tengo su voltaje y tengo su corriente y resistencia más, cualquiera de las fórmulas, ¿no? Pero si solamente tuviera voltaje y corriente, tiene que ser voltajes, potencias, voltaje por corriente, ¿no? Pero en este caso puedo hallar cualquiera de las tres fórmulas que he encontrado para encontrar potencia, puedo aplicar. Entonces, encontré la potencia en R1. Tengo su resistencia, tengo su corriente, tengo su voltaje. Entonces, para no complicarme, yo solamente aplico la primera fórmula, que es voltaje I por R. Voltaje es 3.10. Su corriente es 2.81. ¿Está? Ya tengo potencia. 1 en R1. Y así voy encontrando con sus fórmulas, con sus valores, potencia en R2, potencia en R3, potencia en R4, potencia en R5. Y, y una vez que encuentre las potencias en R1, R2, R3, R4, R5, R1, 2, 3, 4, 5, R1, 2, 3, 4, 5. Ya he encontrado, ¿ven? Cada resistencia. ¿Qué me dice? Finalmente la sumatoria de potencias debe ser igual, dice, ¿ve? Igual a la sumatoria de la potencia consumida en un circuito. Entonces, vean, ¿cuánto me hace la potencia entregada? Que es 25 miliwatts. Entonces, reemplazo. Sumo entonces, ¿ve? 8.7, 5.29, 5.93, 2.9 más 2.3 me da 0.025 watts. Volviéndolo a mili, ¿se cumple o no se cumple que potencia entregada es igual a potencia consumida? Sí.
se cumple. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Eso es la ley de, o perdón, eso es potencia. Preguntas, jóvenes. Tenemos 4 minutos. Buenas noches, ingeniero. ¿Cuándo Hola. es el examen? El examen es de aquí a 2 semanas. 2 semanas. Ahí ya, gracias. Solamente. Sí. Próxima avanzamos Tevenin y a la siguiente es examen. Si hay un tema más, les voy a decir ya y podemos aplicar 2 semanas más para el examen, ¿ya? Pero si solamente avanzamos hasta Tevenin, hasta ahí es el examen. Otra pregunta. Están mandando las tareas, está bien. Ya. ¿No hay preguntas? A ver, alguien que diga no hay preguntas y paso. Si no, seguimos esperando su respuesta. Ya llegó un mensaje. No hay preguntas. Muy bien. Pasamos. Listo. Esto como tarea tiene que hacerlo. Ya es el mismo. En otras palabras, me tienen que presentar ese mismo ejemplo que el anterior, ¿no ve? Vamos a ver si es ese mismo. A ver, R1, 2, R3. R5 es un K. R2, 2K. Ahora vamos a ver si es el mismo. Ah, no, es diferente, ¿no? Diferente. Diferentes. No es el mismo. Ahora sí, lindo que va a ser el mismo, ¿no? Entonces tienen dos tareas. Antes de hacer esto, tendrían que encontrar, eso ya no lo dice por qué ley, ¿no ve? Tienen que encontrar solamente, yo les recomiendo que encuentren solamente corrientes en cada uno. Aquí pueden encontrar y uno en esta malla y dos, si quieren, ¿no ve? O si no, directamente esto lo sacan afuera, lo tienen que sacarlo, eso, ¿no ve? ¿Cómo hemos resuelto? ¿Ya? Y recién aplican su voltaje, potencia entregada es igual que potencia consumida, ¿no? Primeramente hay que encontrar aquí corrientes. ¿Está bien? Preguntas, jóvenes, hasta aquí sería el avance. Ya hemos terminado. Y tenemos un minuto más. Tienen dos tareas que me tienen que mandarme a mi WhatsApp y yo los voy a anotarles. Si todo está bien, los califico. ¿Ya? Ya me han mandado de la primera, ¿no ve? Ahora de esta segunda más. Entonces los dejo para que ustedes estén haciendo. Ya tenemos una hora más de clase. Les dejo analizando, pensando cómo podría ser este ejercicio si quiero comprobar que potencia entregada es igual a potencia consumida. ¿Dudas, jóvenes? Ya, ninguno hay jefes. Muy bien. Gracias por su atención, jóvenes. Gracias por conectarse. Hemos tenido 12 conectados. Disculpe, ¿cuál es la otra tarea? La otra tarea es de la ley de Kirchhoff. La otra tarea es esto. A ver, esa es la otra tarea. Vean, por ley de Kirchhoff tienes que encontrar. Por ley de Kirchhoff tienes que encontrar esta. Ese de aquí, por ley de Kirchhoff nos dice esto. Y aquí tienes que comprobar la potencia consumida, potencia entregada. ¿Ya? Igual tiene que ser aquí, las potencias. Y en el otro tienes que encontrar voltajes y corrientes.
Ya. Gracias por su atención. Chau, chau.